Hablábamos entonces, chicos, del cristalino, que es un tejido transparente que se encuentra ubicado atrás del iris a nivel de la pupila, que es un lente de enfoque que nos ayuda a enfocar dependiendo de su curvatura para poder enfocar a visión lejana o visión cercana. Hablábamos que la córnea da las 2/3 partes del poder dióptrico del ojo, el cristalino da la otra tercera parte. ¿Qué significa? Que si pierde su transparencia, entonces perdemos una tercera parte o más de la visión. Sobre todo aquí me estoy refiriendo a cataratas. Cuando tenemos opacidad de este cristalino, estamos hablando de cataratas en general y eso ya lo vamos a ver. También es un tejido vascular. Y si se pierde su transparencia, hoy por hoy tenemos la famosísima cirugía de cataratas para poder recuperar la transparencia, quitando ese cristalino y sustituyéndolo por cualquiera de los diferentes lentes binoculares que actualmente existen en el mercado. No nada más para visión lejana, por recuperar visión lejana, sino también para recuperar visión lejana, intermedia y cercana. En este núcleo, la oftalmología va cada vez más rápido. En la parte interna del ojo, en la parte posterior, tenemos la retina. La retina, que es un tejido sensorial que convierte los rayos de luz en estímulos luminosos. Es la tela con la que vemos. Tiene una mayor cantidad de conos y bastones y envía la información al cerebro a través del segundo par craneal, que es el nervio óptico. Esta es una imagen de la retina. La retina es toda la tela naranja que nosotros vemos en la parte posterior del ojo. Toda la tela. De tal manera que toda la retina tiene visión, pero una parte de ella, que es la parte central y que se llama mácula, es con la que nosotros vemos a definición. ¿Sí? Yo puedo ver los rostros, puedo ver, delimitar las características de la imagen que estoy viendo a través del área macular. ¿Por qué es importante? Porque si tenemos alguna lesión en este nivel, el paciente puede ver con esto, ¿sí? Pero nunca va a ser tan nítida como la que tenemos a nivel macular. ¿De acuerdo? Entonces, la mácula, como hablábamos, está localizada en el centro de la retina. Esta mácula tiene en su mismo centro una visión fina y a detalle a nivel de una estructura que se denomina fóvea, que es como si fuera un granito, como si fuera una ampollita chiquitita, brillante, que cuando nosotros la observamos por oftalmoscopía encontramos el reflejo de la fóvea. La fóvea es la zona de mayor visión, está a nivel central y se ve con mayor fineza y detalle. Y concentra, como dice ahí, la mayor cantidad de conos para poder verificar no nada más la nitidez, sino también los colores. Esta es una imagen de una mácula y en este centro está la fóvea. Aquí no se observa tanto, pero vamos a intentar hacer un ejercicio de exploración de fondo de ojo para que puedan ustedes delimitar. A ver, entonces, una duda. ¿El daltonismo es dado por una lesión en la retina o en la mácula? ¿Daltonismo? El daltonismo sería a través de todas las capas. Acromatopsia. Principalmente con la cantidad de conos. Es por la falta de estos conos. A diferencia de los conos, hay una alteración anatómica que puede ser que esté formada completamente y no permita que se elabore la imagen ni delimitar los colores. Y no es nada más un solo color, puede ser a muchos colores, a diferentes colores. ¿Vale?
Que la mácula está oscurita y el nervio óptico está. Patrón vascular, área macular, fobia. La fobia, la mácula ya vieron que casi no llegan vasos, está central. No es totalmente vascular, acuérdense que tenemos atrás una coroides, pero en el centro no tenemos vasos, grandes vasos como los tenemos entre las arcadas superiores e inferiores. ¿Pero qué les llama la atención de esa área? Que se ve medio opaca. Les presento a uno de los tumores más graves en los niños que se inicia a través de la retina, células de la retina, que va creciendo en forma progresiva y que pueden, por supuesto, como todos los tumores malignos, poner en riesgo la vida. Esto se llama retinoblastima. Fue un hallazgo en esta foto. ¿Sí? El doctor toma la foto y lo que vemos, lo que encontró es un retinoblastoma incipiente a nivel superior. Para que lo logremos detectar a este nivel es extremadamente difícil. Entonces, este es un retinoblastoma y vamos a retomar ello cuando veamos exploración ocular. Okay. Después de la retina, hablábamos que existe otra capa, ¿sí? Una capa vascular, que es un tejido que contiene vasos sanguíneos que le dan nutrición a toda la parte posterior del ojo y está localizado entre la tela con la que vemos, que es esta tela naranja, aquí tenemos un corte, entre la tela y la esclera, que es esta de abajo, tenemos la coroides. Está formada de vasos sanguíneos y está localizado entre estas dos estructuras. Es lo que le da la nutrición a la retina entera. A ver, ahí. Nervio óptico. ¿Qué par craneal es? El 2. Segundo par craneal, ¿no? Ok. Nervio óptico es el que transmite los impulsos eléctricos de la retina al cerebro a través del segundo par craneal. Se observa con oftalmoscopio. ¿Sí? Los oftalmoscopios, para eso vamos a ver hacer la maniobra para ver cómo vemos el nervio óptico. La cabeza del nervio óptico o nervio óptico como tal tiene muchas características que debemos de tomar en cuenta cuando nosotros hacemos una exploración de fondo de ojo, que es forma, tamaño, coloración, bordes y sobre todo este centro que se denomina excavación óptica. ¿Sí? El nervio óptico tiene un borde de tejido nervioso procedente de la retina y que es el que va transmitiendo la imagen, y tenemos un centro totalmente sin tejido que es la excavación. Yo les comento a mis pacientes siempre que el nervio óptico lo vemos como si fuera una bola. Si se fijan ahí, tiene una forma gruesa y el centro debe de ser completamente sin ningún tejido. Cuando está completamente cerrado y todo el tejido está junto, tanto de un lado como del otro, ¿de qué hablamos? Edema. ¿Cómo se llama eso? Papiledema. Y si está con un edema papilar o un papiledema, hay que pensar en algo, el sistema nervioso central, una hipertensión intracraniana o una tumoración. ¿Qué tipo? No lo sabemos. Cuando está muy abierta, casi no tenemos tejido del borde neural, entonces nos habla de una atrofia óptica. ¿En qué pacientes los vemos? En aquellos pacientes que llegan a tener alguna alteración frecuente o más bien consistente. Consistente me refiero a que sea sostenido, un paciente con hipertensión intracraneal, que haya producido un papiledema, pero que ya se resolvió, esta papila pierde parte de su tejido nervioso y los da una atrofia óptica. Pero lo más importante y lo más frecuente es que esa excavación, si es muy amplia, es muy grande, nos hace en un paciente normal, que no tiene nada de sistema nervioso ni nada, en que nos hace sospechar
en un glaucoma incipiente o en un glaucoma avanzado si no se haya detectado previamente. Cuando veamos a la persona en glaucoma, vamos a ver, cuando veamos el sistema de glaucoma como tal, vamos a ver las características. Normalmente la excavación debe de tener un diámetro. Nuestro nervio óptico se valora a través de un diámetro y la excavación siempre debe de medir, para considerarla normal, una tercera parte del diámetro total de nuestro nervio. Si mi excavación es aproximadamente una tercera parte, como vemos aquí, se considera una excavación normal. ¿Okay? Una tercera parte del diámetro total. Y el vítreo es la estructura transparente que se encuentra adentro del globo ocular. Esta estructura transparente es un tejido que ocupa las 2/3 partes de todo el globo ocular. Le da la forma al ojo. Yo les platico a mis pacientes, es como si fuera una gelatina. En niños, sí, una gelatina que acabamos de hacer durita, pero con consistencia. En adultos va perdiendo esa consistencia y se va haciendo cada vez más líquida, haciéndonos que se empiece a mover ese líquido. Cuando está completamente transparente, estamos en la era de los tamices y existe ya, doctores, tamices visuales que por ley tenemos que mandar, no nada más el tamiz metabólico, el audiológico, el cardiológico en los bebés, también se les hace tamices visuales precisamente porque si encontramos alteraciones a nivel de vítreo podemos estar revisando en algún tipo de manifestación desde el nacimiento. Entonces mantiene la forma del ojo y los niños es como si fuera una gelatina completamente bien hecha y en los ancianos va perdiendo su consistencia o en aquellos pacientes que se dedican a ejercicio o que han tenido accidentes, que han tenido golpes en la cabeza o que se dedican a hacer esfuerzos importantes que hacen que ese líquido se vaya desprendiendo de sus zonas de adherencia. A este líquido también tiene su propia patología. El cuerpo ciliar, hablábamos que el cuerpo ciliar es el órgano que está por detrás en la base del iris y que produce el humor acuoso. Y que también a través del cuerpo ciliar salen unas fibras que van a detener el cristalino y que son las responsables de que al jalarlo se haga más delgado nuestro cristalino o al relajarse se hace más esférico nuestro cristalino. Y se llama sólula o fibras solulares. Entonces tenemos nuestro cristalino, aquí tenemos el cuerpo ciliar, estas fibras son las fibras solulares y tenemos la pupila. Aquí algo que quiero llamar la atención, yo les decía hace un rato, hablamos de segmento anterior y de segmento posterior. Segmento anterior, cuando yo les digo patología del segmento anterior es de cristalino hacia adelante. Todo lo que sea de cristalino hacia adelante. Cristalino, iris, cámara anterior, que es esta cámara que tenemos formada, y córnea, esa se denomina segmento anterior. Y segmento posterior sería cristalino hacia atrás. Cristalino en su cara posterior, en vítreo, la cavidad vítrea como tal, la retina y toda la patología que se involucre a nivel de esta cavidad. Entonces, el globo ocular para fines prácticos se divide en dos grandes cavidades. Cavidad o segmento anterior o cavidad o segmento posterior. Entonces, cuando yo les diga segmento posterior, ya saben de qué estructura y en dónde estamos utilizando. El globo ocular, doctores, es como si fuera una cámara. ¿Sí? En la cámara se va a formar la imagen, tiene que pasar todos los lentes para formar la imagen y proyectarse. El globo ocular sucede exactamente lo mismo. La imagen pasa y aquí retomo lo del eje que me preguntaba Jesús. Para que esta imagen llegue hasta la zona donde debe de formarse, que es el área macular, entonces tiene que pasar córnea, cámara anterior transparente, pasar a través de la pupila, pasar cristalino transparente, vítreo transparente y depositarse a nivel de macula. Eso es el eje visual, ¿verdad? Y
y eso es lo que hace que la imagen se procese, llega a través de las fibras de la retina hacia el nervio óptico y a través del nervio óptico llega hasta el sistema nervioso central y todo esto se da en eje. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Preguntas? Esto es bien somero, bien superficial, lo vamos a ver más a detalle. Bueno, por ejemplo, en la memoria, la luz no llega hacia la mácula o hacia la retina. ¿Qué sucede? Vamos a ver errores refractivos, ¿te interesa? Errores refractivos, estamos hablando de miopía, hipermetropía, astigmatismo, y esto lo vamos a ver de esta manera para que quede más claro. ¿Qué son los errores refractivos? Los errores refractivos son los 3 errores que yo voy a corregir con lentes. ¿Sí? Lo que voy a hacer que vea mejor con mayor claridad. Existen en general 3 tipos de errores refractivos. La primera, como pregunta la doctora, es la miopía y es la más frecuente. ¿Sí? El paciente miope, por definición, ve bien de cerca, le cuesta trabajo ver de lejos. ¿Qué es lo que sucede? Que la imagen que se produce y atraviesa todo este eje visual llega a la mácula, pero todavía no es clara. Si el ojo estuviera más grande, atraviesa el ojo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver. Entonces, la etiología del paciente miope es que tiene un eje anteroposterior más grande. ¿A qué se refiere esto? Hace un rato les decía, estamos en la época de la pandemia de los miopes, ¿sí? Y sobre todo en niños, porque para que no den molestias les dan el iPad para que les dejen a los papás comer y están todo el tiempo con el dispositivo. Entonces, el ojo, que aunque no tiene capacidad de crecimiento en niños, todavía está en crecimiento, hacemos que ese ojo, al momento de que el cristalino está esférico, empuja las estructuras y está haciendo que esa esclera, que tiene todavía cierto grado de elasticidad, se vaya haciendo más grande. Entonces, hace tamaños de ojo más grandes. Un ojo normal en un adulto debe de medir 25 milímetros, 2.5 centímetros. En un niño o en un bebé va a ser menos porque todavía está en crecimiento. Y después de los 3 o 4 años, el tamaño del ojo ya prácticamente llega a donde debe estar hasta en un adulto. Pero en los primeros años de vida ese es el problema, que si nosotros estamos fomentando continuamente la visión cercana, vamos a hacer que ese ojo de adulto no llegue a 2.5, puede llegar hasta más, ¿sí? 2.7. Entonces son ejes anteroposteriores. Cuando yo me refiero a eje anteroposterior es lo que mide el ojo desde la córnea hasta la retina, ¿sí? Esto es un eje anteroposterior, de adelante hacia atrás. Tiene un poder refractivo corneal alto, se corrige con lentes negativos y generalmente se asocia a alteraciones en la curvatura de la córnea que se denomina astigmatismo. Entonces, hablábamos de cómo ve el paciente miope. A ver, si yo tengo la imagen, mi imagen es, entra, se los dije, perdón, se pasa, el ojo ocular es muy grande, la imagen se forma antes y no llega a la mácula, fue al revés, y no llega a la mácula. Por esa razón, el paciente de cerca ve bien, porque se acerca la imagen. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa en el paciente miope? ¿Cómo ve un paciente miope? Acuérdense, el paciente miope lo viene de cerca, le cuesta trabajo sacar de lejos. ¿Sí? ¿Cómo ve un paciente miope? Y esto es lo más frecuente. Se los dije al revés. La imagen se forma antes de llegar a la pared retinal. Se ve bien de cerca, pero le cuesta trabajo. La imagen se forma
ahorita que andamos. Porque son Activos. binoculares. ¿Alguna pregunta? Ahora, el segundo error refractivo que vemos bien frecuentemente es el astigmatismo. El astigmatismo significa que esa curvatura de la córnea no es completamente esférica, sino tiene deformidades. Y esto hace que se formen varios puntos de visión, o que las luces entren de un lado, de otro y de otro. También puede ser lenticular. ¿Lenticular a qué se refiere? A que el cristalino llegara a tener alguna malformación, que también puede tenerla, ¿sí? Y esto provoca los astigmatismos lenticulares. Generalmente, si tengo familiares de astigmatismo secundario, no me ayudan, por favor. Generalmente, si yo tengo familiares astigmatas, yo tengo la predisposición a heredar astigmatismo, ¿sí? Las imágenes entonces son borrosas tanto de lejos como de cerca. No es nada más que acuérdense que el paciente miope ve bien de cerca, ¿no? Incluso cuando son miopes muy altos, a veces se quitan los lentes porque aquí ven más claro. Así el miope. Si quieren ver de lejos, se ponen los lentes y ya ven con claro. Pero el astigmata le cuesta trabajo sacar de lejos y de cerca. De tal manera que podemos tener más de una imagen. ¿Sí? ¿Qué sucede casi siempre en los pacientes? No es que siempre en los pacientes astigmatas es que les molestan mucho las luces. ¿Por qué? Porque la imagen entra por varios puntos, ya sea a nivel corneal o lenticular, pero se forman varios puntos. Entonces, cuando yo ustedes que a lo mejor son astigmatas, cuando les ponen su cajilla para valoración de agudeza visual, y les ponen, ves bien aquí, sí lo Ay, Jesús. El paciente astigmata, Mira, nada de eso. aquí me voy a detener a una aseveración. A ver, los pacientes pasa la imagen y como todavía no se ve clara a nivel de la mácula, si pudiera pasar el globo ocular, claramente se vería mejor en un ojo más o después de la mácula. Entonces, ¿cuál sería la definición del paciente hipermétrope? Si el paciente miope ve bien de cerca y no ve de lejos, ¿cómo se le dice el hipermétrope? El paciente hipermétrope ve bien de lejos, pero le cuesta trabajo notar de cerca. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ve un paciente hipermétrope? Jesús. ¿Sí? Esto es un paciente hipermétrope. Y a diferencia de la miopía y en conjunto con el astigmatismo, también provoca ojo flojo, también provoca que no recuperen visión los pacientes hipermétropes altos, si no se les detecta a temprana edad. ¿Con esto qué quiero decir? Manden a sus niños que lleguen a su consulta con cualquier manifestación ocular, que se tallen los ojos, ojos rojos, que esté siendo así cuando lo valoren su agudeza visual, mándenlo a valoración. Tenga la edad que tenga. ¿Sí? No se vale con casi que se espera que tenga los años, porque luego los papás nos llevan a los 6 años, nos llevan hasta final. Nada más voy a enseñarles que esta es vista. Viste cansada. Los astigmatismos se corrigen con lentes negativos, pero son cilindros. La hipermetropía y la miopía se corrigen con esfera, pero negativo para miopía y positivo para hipermetropía. Ahora, vamos a hablar de qué es la vista cansada. Todo el mundo ha oído hablar de qué es la vista cansada, ¿no? Y es aquella en donde vemos a nuestros papás, a nuestros abuelos, que hacemos esto, estamos con el celular o estás diciendo y empiezan a hacer esto.
Ya no logro enfocar, entre más lejos me lo ponga, veo mejor. ¿Sí? Es una vista cansada, es la presbicia, ocurre generalmente en personas mayores, pero por el uso indiscriminado de los dispositivos o no poner un error, una graduación correcta, podemos hacer que se presente antes de esta edad. Y realmente he visto presbicia de entre 30 y 35 años. Esto no es de que se pasó de un momento a otro, esto es de toda la vida. Generalmente lo que sucede es que se pierde la elasticidad de este cristalino. ¿Se acuerdan que les hablaba que el cristalino modifica su curvatura, si yo veo de cerca o si veo de lejos? Con la edad, como a todos nos pasa, chicos, a ustedes todavía no, a mí ya me pasó, y perdemos esta elasticidad. Entonces nos cuesta trabajo enfocar de cerca, por eso nos tenemos que empezar a alejar las cosas, y por eso nuestros abuelos o nuestros papás utilizan el famosísimo Vistascan, sea el que sea, los tipos de lentes que hay, pero es porque se pierde la elasticidad del cristalino. Y principalmente algo que quiero que no es una sola graduación, avanza entre los 40 y los 60 años en forma progresiva. Significa que mi paciente que tiene 45 años ya tiene dificultad para ver de cerca, se aleja las cosas, un poco los lentes, aquí ve bien, pasan los años y ahorita otra vez, a pesar de los lentes, otra vez se lo empieza a alejar. Esto es porque es progresivo, ¿sí? Y avanza, lo más que nos llega a avanzar son 3 dioptrías, más a menos que se trate de alguna patología, pero fisiológicamente todos evolucionamos hacia una epidemiología por acomodación hasta las 3 dioptrías. Significa que todos vamos a ocupar ¿vale? Por pérdida de la física. Terminamos con esto. El uso de lentes enferma más a los ojos. Me ha pasado y les va a llegar que no, es que yo veía bien. Me pasa muy frecuentemente. Llega el paciente y me dice, es que yo veía bien. Y le checamos y no ve bien. Se pone muy lentes, ya ve mejor, pero ahora se quitan los lentes y ve más borroso que antes. Y dice, no, es que esto, que los lentes me hacen daño, antes yo veía bien. Esto es bastante frecuente. Y no es que cambie o que enferme más a los ojos. Lo que sucede es que nuestro cristalino está tratando de enfocar, ¿sí? Cuando nosotros ponemos una graduación correcta, ya no tiene que hacer el esfuerzo para poder ver con claridad, porque el esfuerzo lo está llevando el lente. Pero cuando yo quito esa lente, mi cristalino otra vez tiene que volver a hacer el esfuerzo para poder enfocar, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que el paciente sienta que está haciendo cada vez más. Cambios anuales. A ver, esto de cambios anuales es relativo. Muchos papás piensan que no le detecto la graduación a mi niño o a mi muchacho y ya de ahí ya no debe de pasar. No, las graduaciones son dinámicas, se van movilizando de acuerdo al crecimiento. Obviamente que un niño queda hipermétrope a los 2 años, cuando ya eres en la primaria, ya no es hipermétrope, ahora es miope, y más cuando entra en la adolescencia, ahora se nota mucho la retina. Con esto es que las graduaciones se tienen que vigilar una vez al año o año y medio. No significa que tenga que cambiar la graduación. Una cosa es vigilancia y otra vez es cambio de refracción. No, pero sí hay que vigilar. Detiene el avance de las ametropías. Ametropías referido como cualquier alteración, miopía, astigmatismo, detiene el avance de las ametropías. ¿De qué depende? A ver, si yo tengo a mi papá con un astigmatismo,